Buenas tardes, como director del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, le doy la bienvenida a este quinto seminario del ciclo 2021. En esta oportunidad contamos con la presentación de las actividades enmarcadas dentro de un proyecto realizado por un grupo interdisciplinario, integrado por personal de nuestro instituto, del Laboratorio Ecofluvial, de otro instituto del CCT CONICET de Puerto Madryn, y otros participantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la Estación Experimental Agropecuaria, ¿cómo? Chubut. Chubut, exacto. Y la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Bueno, nada más les recuerdo, este seminario va a poder ser visto en el canal de YouTube del Instituto, como todos los otros seminarios de parte del año pasado y de este año, y les pido por favor que traten de silenciar sus micrófonos, y te dejo a vos, Ana, para que comiences. Sí. Bueno, como les comentaba Luciano, este seminario se basa en un proyecto interdisciplinario. Para este seminario le llamamos Mapeo de uso y cobertura del suelo en el valle inferior del río Chubut, herramienta de clasificación en base a inteligencia artificial y proceso participativo. Quería empezar por presentar al equipo. Yo soy Ana Liberó, soy doctora en Ciencias Biológicas y soy investigadora adjunta en el IPEC CONICET. Natalia Pesá, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera y también es investigadora adjunta del IPEC CONICET. Y Silvia Flaherty es doctora en Sensores Remotos de la Universidad Nacional de San Juan Bosco. Las tres formamos parte del Laboratorio Ecofluvial. Cris drenaje y forma parte del INTA, y Alexandra Trujillo es ingeniera electrónica y tiene como lugar de trabajo el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas en el CONICET y es becaria doctoral. Acá les dejo algunos contactos y redes por si tienen preguntas, consultas, o si quieren ver un poco más del trabajo que estamos haciendo, del laboratorio ecofluvial y un proyecto de comunicación que tenemos en las aguas del río en Twitter. Y este es mi mail por si queda alguna consulta. Si quieren ir dejando las preguntas, las pueden ir dejando por el chat, las vamos a responder al final, o si quedan consultas, nos pueden escribir. Bueno, los proyectos, algunos de los proyectos marco de este proyecto interdisciplinario son el programa AI4Earth de Microsoft, que iniciamos en el 2018, un programa de National Geographic llamado AI for Innovation 2020, ahí es por inteligencia artificial en inglés. También tenemos subsidios de la Agencia de Investigación y Desarrollo. También forman parte de este proyecto, forma parte de algunos objetivos del proyecto. Brevemente les comento que nos vamos a dividir en 4 presentaciones de 10 minutos aproximadamente. Yo les voy a dar la introducción. Silvia va a seguir con algunas metodologías y resultados del proceso de clasificación. Cristian les va a contar un poco de una aplicación de celular que estamos intentando desarrollar para colectar datos en el territorio. Y por último, Nati les va a contar resultados preliminares de un taller, de un evento participativo que tuvimos la semana pasada con entes gubernamentales, estatales, privados y asociaciones de productores del valle. Les cuento, este es un mapita de la Patagonia, se marca en negro la cuenca del río Chubut, y esta es una foto del valle inferior del río Chubut, del valle irrigado, que se desarrolla en el BIR, que es uno de los valles productivos más importantes de la región patagónica. Está ubicada en una zona semiárida, y se abastece de agua del río Chubut a través de una red densa de canales de riego y drenaje. Y como ocurre en todas partes del mundo, digamos, el sector agrícola es el mayor consumidor de agua entre todas las actividades. En esta cuenca es el mayor consumidor de agua de la cuenca. Hay otras actividades en el valle, como actividad industrial, producción de energía hidroeléctrica, desarrollo rural, urbano, actividad
además de la agricultura. Un poco para dar el contexto acerca del río Chubut y de la cuenca, el 80% del agua del río Chubut proviene de una pequeña región en las nacientes de la cuenca donde las lluvias son intensas. Esto es esta región que está marcada en celeste. De ahí es donde se registran las mayores precipitaciones. Y después el agua se traslada hacia la cuenca baja, no tiene mayores aportes en el resto de su recorrido. Entonces la cuenca del río Chubut tiene una polaridad muy marcada respecto de dónde proviene el agua y dónde se usa, ya que la mayor parte de la población se encuentra en la cuenca baja, así como las actividades, como les contábamos. El río Chubut además tiene poco caudal comparado con otros ríos de la Patagonia y tiene importantes variaciones de caudal, tanto entre estaciones como entre años. El dique Ameguino, que está ubicado a 200 kilómetros de la desembocadura en este punto, modula gran parte de esas variaciones, pero no completamente. Les cuento brevemente que son los mapas de uso y cobertura. Son representaciones planas de la cobertura terrestre, donde los usos, las actividades, las coberturas vegetales, etcétera, están organizadas en una cuadrícula. Y la unidad menor de esta cuadrícula se denomina píxel o celda. La configuración espacial del territorio, digamos los mapas, son reflejo de la matriz social y productiva, y es por eso que son herramientas importantes para el mapeo de las dinámicas sociales y productivas. Tenemos un antecedente en el Valle Irrigado, que es un mapa elaborado por la Compañía de Riego en 2015, que se hizo por un método de inspección visual, con muchísimo conocimiento de campo y uso de imágenes disponibles en Google Earth. Pero este es un método que lleva mucho tiempo, es personalizado porque no muchas personas lo pueden hacer, y es difícil de replicar en el tiempo porque lleva mucho tiempo. Bueno, valga la redundancia. Entonces es necesario combinar experiencias y técnicas para avanzar en un sistema de mapeo que sea dinámico y que a la vez sea colaborativo y que provea resultados de forma rápida, precisa y que pueda ser sostenida en el tiempo. Este es el principal objetivo que tenemos en nuestro proyecto. Le paso la palabra a Silvia. Silvia, ¿nos reís? Bueno, en esta parte entonces les vamos a hablar un poquito de cómo fue que generamos este mapa de uso y cobertura del año 2019. Vamos a compartir algunos resultados preliminares que tenemos y vamos a hablar un poco también de algunos de los problemas que tuvimos que encontramos en este mapa y cómo es que pensamos seguir adelante y tratar de mejorar estos resultados. Cuando quieras iniciar. La próxima. Bueno, uno de los insumos más importantes de este mapeo de uso y cobertura son las imágenes de satélite. En este caso, para este mapa utilizamos las imágenes del satélite Sentinel-2, que es un satélite de la Unión Espacial Europea, y las imágenes son gratis y están disponibles desde junio del año 2015. Este satélite tiene un sensor óptico que adquiere información en 13 rangos diferentes de longitudes de onda, que nosotros nos vamos a referir a esos 13 rangos como bandas espectrales, y para este mapa se utilizaron 10 de estas bandas espectrales, que son las que proveen información de la superficie, y se descartaron las otras 3 que proveen información más que nada de la composición atmosférica. Lo que pueden ver en esta imagen es una partecita, un recorte del valle inferior del río Chubut, y lo que vemos acá es una combinación de 3 bandas espectrales nada más, 3 bandas del espectro visible, pero bueno, para el mapa se utilizan, como decíamos, 10 bandas por cada una de estas imágenes. Cuando quieras, Rita. Otro de los insumos es, por supuesto, los datos de campo, que son datos con los que se entrena en la clasificación, con los que se entrena el modelo. Para colectar estos datos de campo, para obtener estos datos de campo, se hicieron visitas al campo, al valle inferior, al valle irrigado,
entre julio del año 2018 y marzo del año 2019, lo que hicimos fue visitar el campo, sacar fotografías georreferenciadas con una cámara digital, y con esas fotografías después se generaron polígonos en un sistema de información geográfica que lo que hacen es encerrar áreas que tienen una cobertura homogénea. En la mayoría de los casos fueron parcelas, pero bueno, también tenemos áreas de arbustales o de áreas urbanas, y también contamos con información que nos proveyó la compañía de riego, sobre todo de la zona comprendida entre Dolabón y 28 de julio. Bueno, el modelo que utilizamos, el algoritmo de clasificación, que se llama SAT-RED, es un modelo basado en inteligencia artificial y que funciona con redes neuronales. Es un proceso inteligente que lo que hace es aprender a partir de los datos, que son los datos de entrada, que son las imágenes de satélite, y estos datos de campo que les decía previamente, y lo que hace es generar un mapa de uso y cobertura a partir de esos datos. Está formado por, es un modelo que identifica los cultivos, aprende de manera inteligente a reconocer cuáles son los cultivos en esas parcelas que no pudimos visitar. Y está formado por una red densa, por una red neuronal, donde las neuronas están densamente conectadas. Esto quiere decir que están todas conectadas con todas. Está en proceso, SAT-RED está en proceso de publicación, y una vez que ya esté publicado, estará accesible para usarlo, disponible para usarlo libremente. Para crear este modelo y para correr el modelo utilizamos una máquina virtual, es decir, que nos conectamos remotamente con esta máquina, que está alojada en un servidor de Microsoft Azure. Es un servidor especialmente apto para trabajar con data science, es decir, con datos georreferenciados, con datos espaciales y con gran cantidad de datos. Es un servidor de alto rendimiento que nos permite almacenar y procesar gran cantidad de datos. Y el programa, el modelo está programado en el lenguaje Python, y se utilizaron entre librerías como Keras, TensorFlow o Scikit, entre otras. La forma en que funciona este modelo, perdón, es, tenemos las imágenes de satélite por un lado y los datos de campo. Las imágenes de satélite, en este caso particular, se puede trabajar con imágenes de una sola fecha, o se puede trabajar con una combinación de imágenes, con una composición de imágenes de varias fechas, que nos da la ventaja de poder caracterizar los cultivos en sus diferentes momentos. Por ejemplo, hay cultivos o coberturas que en un determinado momento pueden ser muy similares y muy difíciles de discriminar, pero que si las caracterizamos a lo largo del tiempo, habrá algún momento en el que sean diferentes, y eso nos va a permitir mejorar los resultados de la clasificación. En cuanto a los datos de campo, se dividieron los datos de referencia, se dividieron en dos grupos. Un 80% de estos datos se utilizó para entrenar el modelo, para enseñarle a reconocer estos cultivos y estos usos y coberturas que queremos clasificar, y un 20% de los datos se utilizó para testear el modelo, para validar los resultados. Todo esto ingresa en SAT-RED, que genera un mapa de uso y cobertura, y a través de algunas métricas como, por ejemplo, la precisión o la exactitud, que se deriva de una matriz de confusión,
lo que hacemos es validar estos resultados con ese 20% de los datos que habíamos separado inicialmente para poder comparar con las coberturas con los datos reales en el campo. Algunas de las clases, esto es las clases que seleccionamos a priori, la definición de clases. Estas clases están relacionadas con los cultivos, por ejemplo, alfalfa y pasturas en buen estado, las pasturas degradadas, hortalizas, frutales, y otras de estas clases están relacionadas con actividades que se hacen que se llevan a cabo en el valle irrigado y que se relacionan o que se asocian a determinadas coberturas, como por ejemplo los invernaderos o los corrales, que son corrales de engorde de ganado, que son, digamos, actividades que en realidad están relacionadas con este tipo de coberturas. Y después tenemos también clases como los árboles, que no nos referimos ya a los árboles frutales, sino a los árboles que están relacionados con las viviendas rurales, por ejemplo, o con las cortinas de árboles en el valle, y finalmente las construcciones, que no solamente son áreas urbanas, sino también las construcciones rurales, y el agua, que puede ser el agua del río o el agua de las lagunas, como por ejemplo las que están cerca de Trelew. En el mapa preliminar, sí, un minutito. Bueno, en el mapa preliminar que les vamos a presentar tenemos esta precisión promedio de 87%, que es el nivel de coincidencia entre el resultado del modelo y la cobertura real, y después tenemos las precisiones por clase, que como verán, las que están en negro son las que obtuvieron mayor precisión, más del 90%, y las otras son aquellas en las que tuvimos un poco más de dificultades, que les voy a comentar en la próxima diapositiva. Aquí podemos ver un ejemplo del mapa. Este mapa está, la resolución espacial de este mapa es 10 metros, quiere decir que cada píxel de esta imagen tiene 10 metros por 10 metros, y podemos ver en los diferentes colores las diferentes clases que les había comentado antes, habíamos definido a priori. La próxima. Las deficiencias del proceso, bueno, no pudimos diferenciar cultivos de pasturas de cultivos de alfalfa porque son muy similares espectralmente, y hubo mucha confusión entre algunas clases, que es como las pasturas de buena calidad con las pasturas degradadas y las pasturas degradadas con arbustal. Esto está probablemente relacionado con las clases fueron definidas más basadas en el tipo de práctica que en el tipo de cobertura. Y bueno, y después confusión entre suelo desnudo y suelo con construcción, que es un problema bastante común cuando se utilizan imágenes de satélite para estas clasificaciones. Próxima. Bueno, estas son algunas de las mejoras que pensamos introducir, como mejorar los datos de campo, introducir más información, índices espectrales que nos ayuden a determinar mejor la distribución espacial dentro de las parcelas, y un análisis colectivo, que es lo que les voy a comentar en la próxima diapositiva. Diagrama circular que tiene que ver con el proceso circular, que tiene que ver con las imágenes de satélite, la generación del mapa, la validación. Uno de los aspectos importantes es una evaluación integral que tiene que ver con que los actores y las personas que van a utilizar este mapa puedan contribuir, por un lado, evaluando la calidad del mapa y también contribuyendo con sus datos, sobre todo datos de campo que nos pueden servir para mejorar el entrenamiento y la validación, y que van a ser incluidos a través de una aplicación que es justamente de lo que les va a hablar Cristian, así que ya le paso la palabra a Cristian para que pueda hablar de la aplicación en celular. Bien, bueno, gracias Silvia. Ahora voy a presentar la aplicación. Vamos a hablar de la aplicación en celular. Sí, entonces, como decía Silvia, la idea de la aplicación
es alimentar el modelo para que pueda hacer mejores clasificaciones, ¿sí? Para ello, ideamos, estamos en etapa de diseño todavía, desarrollar una aplicación de celular que va a tener dos objetivos. El objetivo principal para el productor, ¿sí?, es que la aplicación es básicamente un calendario de riego de cultivo, que le va a permitir saber cuándo regar y cuánto regar, ¿sí? Entonces, para ello, va a tener que indicar la ubicación de dónde está su parcela, indicando el polígono o el punto, información del cultivo, fotografía, información sobre rotación de cultivos, cuánto produjo, ¿sí? También el tipo de suelo, fecha de último riego, fecha de siembra, fecha de último corte, precipitación. Bueno, todo lo básico, además de que la aplicación va a obtener otra información extra, como la evapotranspiración, la profundidad de raíz, retención de agua, todos desde Internet, ya sea de las estaciones del INTA o alguna otra fuente. Con toda esa información, la aplicación le va a dar al productor la próxima fecha cercana de riego, ¿sí? Bien, ahora, esto es la razón de la aplicación para el productor. Ahora, como explicó Silvia, nosotros tenemos este proceso, ¿sí?, de entrenamiento, clasificación, validación y evaluación integral, donde es importante, para que todo este proceso se haga bien y que, aunque haya que hacer varias iteraciones, ¿sí?, para que sea la clasificación ir lo mejor posible, necesitamos que los datos sean la mayor cantidad posible y lo más variado posible. Entonces, aprovechando de que el productor ingresó todos esos datos en la aplicación para poder obtener su calendario de riego, nosotros usamos esos datos para alimentar y mejorar el entrenamiento y la clasificación, ¿sí?, del modelo. Bien. Sí. Bueno, entonces aquí vemos en la imagen superior lo que actualmente los polígonos que tenemos clasificados y los que tenemos información, y en la imagen inferior vemos los polígonos que nos gustaría poder clasificar y obtener información con el uso de la aplicación. Bueno, como vimos hasta ahora, los mapas de uso y cobertura del suelo son insumos muy valiosos, tanto para estudios del agua, del clima, del territorio, como para su gestión y su manejo. Las características de los mapas varían de acuerdo a la finalidad y a las metodologías que utilizamos para generarlos. Teniendo todo esto en mente, es que el proyecto este de mapeo lo dividimos o lo pensamos en dos instancias bien diferentes. Una que es el proceso metodológico de mapeo, que Silvia les contó en detalle, y otra instancia que es la participativa y de ciencia ciudadana, que bueno, ahí Cristian les estuvo contando un poco la parte de la aplicación. Y la parte participativa, en donde hemos realizado algunas instancias de diálogo con instituciones específicas, donde mostramos el mapa, con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo. Pero una de lo que nos gustaría contarles hoy es el taller que hicimos la semana pasada, el taller de mapeo de uso y cobertura del suelo en el BIRCH. La siguiente, Anita. En donde en donde el objetivo de este taller y de todas las instancias participativas que pensemos es en poder avanzar en la construcción y validación colaborativa de los mapas de uso y cobertura de suelo que generamos en el valle, para el Valle Irrigado del BIRCH. El taller en particular, del que hicimos la semana pasada, estuvo destinado a un público amplio y diverso, a personas involucradas en el uso, en el manejo y en la gestión del agua y del territorio en el BIRCH. Participaron 40 personas de diferentes organismos, equipos técnicos del Ministerio de Ambiente, de Producción, de Infraestructura, de Ganadería,
equipos técnicos de las municipalidades del Valle, organismos académicos, científicos, CONICET, del INTA, universidades, productoras y productores del Valle, técnicos de la hidroeléctrica Meguino, del Instituto Provincial del Agua, de la Compañía de Riego, de las cooperativas, y asociaciones rurales, personas representando al clúster bovino, a la Asociación de Apicultores, de los vitivinicultores, Cámara de Productores Cereceros y Cooperativa Agropecuaria Industrial. Bueno, el taller se dividió en una primera sección de presentaciones y en donde mostramos parte de los resultados que mostramos hoy, pero en una sección que a nosotras nos resulta interesante contarles, que es una actividad en grupos en donde dividimos de forma que estuvieran mezclados de diversos sectores, actividades y género en cada uno de los grupos, para fomentar el diálogo entre personas que por ahí en otras instancias no se encuentran. Y en cada uno de estos grupos tuvimos una serie de preguntas rectoras que guiaron la discusión. La primera pregunta que pusimos a discusión en los grupos fue en qué ayudaría a tener un mapeo frecuente y preciso del valle irrigado. Y en general, en todos los grupos salieron respuestas que las podíamos clasificar en estos grandes ejes. En ordenamiento territorial, los mapas nos ayudarían, o el mapeo frecuente en el valle nos serviría para conocer más el sistema de riego, los canales primarios, los canales secundarios, para la planificación del uso de las tierras, cómo las vamos a usar, si salió en prácticamente todos los grupos el tema de si las vamos a usar para urbanización o para tierras para producción. El otro gran eje en donde podemos agrupar varias de las respuestas a esta pregunta fue en los temas de monitoreo y análisis. Un mapa serviría para monitorear la superficie cultivada que tenemos en el valle irrigado, las tierras productivas, las tierras degradadas, la salinización en los suelos, la calidad de los suelos, cómo es el crecimiento poblacional, cómo es el crecimiento urbano respecto a las tierras productivas. El otro eje fue en las políticas y gestión de riesgos, que nos servirían los mapas para generar, de acuerdo a cómo vemos el territorio, se pueden generar políticas de desarrollo o usos de suelo, para poder también gestionar y generar políticas según el estado del río y el riesgo de inundaciones. Respecto a la operatoria del dique en particular y cómo esto podría aportar elementos, un mapa en donde tengamos mapeado el uso y la cobertura del valle, cómo esto podría aportar elementos para la operatoria del dique y en relación con el Instituto Provincial del Agua. Y un eje que nos parece importante, que salió en varios grupos, es el eje de comunicación. Un mapa de uso y cobertura de suelo podría ayudar a fortalecer la relación con las y los productores como un motorizador de diálogos, y como además una herramienta visual muy poderosa que permite comunicar mejor ciertas problemáticas. La siguiente, Anita. La segunda pregunta que hicimos en los grupos fue qué clases de uso y coberturas creen que serían necesarios mapear en el BIRCH y para qué. Bueno, ahí tenemos una variedad de respuestas, pero en general muchas nos solicitaban que necesitarían que los cultivos sean estacionales, no solo mostrar un mapa anual, sino la estacionalidad de los cultivos, diferenciación entre los cultivos, que fue, bueno, un poco habló Silvia de la dificultad que tenemos por ahí para diferenciar entre algunos, pero bueno, es una necesidad que surge que estén mapeados los tipos de cultivo, el maíz, el trigo, diferenciar entre alfalfa y pastura, entre pastura y pastura degradada. También surgió en varios de los grupos con formaciones distintas, como les decía, la necesidad de que se pueda tener mapeado este tipo de uso y cobertura de suelos con la calidad y con los tipos de suelo, que eso ayudaría también en la planificación, en el ordenamiento y en la toma de decisiones. El incorporar datos de altimetría,
Bueno, fue muy interesante la participación de apicultores que nos dieron un eje que por ahí no teníamos tan visualizado, que es la necesidad de incorporar por ahí características de la floricultura, del lúpulo en particular, la urbanización, los feedlots, incorporar análisis prospectivos y de escenarios para que nos permitan anticiparnos a problemas en términos de gestión, mayor resolución espacial y eficiencia en la producción. Y otra de las preguntas que hicimos fue, como nosotros pensamos en los mapas como una herramienta también para definir o evaluar tendencias, nos interesaba conocer qué cambios temporales de uso y cobertura serían relevantes a analizar, y si existen cambios en el uso de la tierra que a este público del taller que les preocuparan. Entonces, otra vez podíamos dividir las respuestas que obtuvimos en 3 grandes ejes: en el eje de cambio climático, cómo impactan el cambio climático en las plantaciones, en los cultivos, en las tierras; en el eje de ordenamiento territorial y planificación, cómo es la tendencia del valle. Nos serviría un mapa para planificar hacia el futuro, para poder hacer análisis alternativos del uso de la tierra, si puede usarse para vitivinicultura, para turismo, para crecimiento económico en algún eje. Y en el eje de monitoreo y análisis, como permitir evaluar el pasaje de uso agrícola a la construcción, el avance del engorde a corral, las zonas improductivas en el valle, la salinización de los suelos. Bueno, y finalmente realizamos una encuesta para continuar con el trabajo, que hasta el momento la respondieron la mitad de las personas que participaron del taller. Les vamos a mostrar solo muy preliminarmente algunos de los resultados. Lo que intentábamos en la encuesta es ver cómo podíamos colaborar, cómo podíamos continuar colaborando a través del mapa con las personas que estuvieron en el taller. Entonces les preguntábamos qué mapas estaban utilizando para orientar la toma de decisión. El 82% de las personas que contestaron la encuesta utilizan mapas, y los mapas que utilizan son mapas geológicos, algunos mapas del INTA, muchos respondieron que utilizan el Google Earth, mapas catastrales, mapas de pronóstico meteorológico. Otra de las preguntas era si les gustaría o podrían participar en el proceso de generación de mapas de uso y cobertura en el BIRCH. Hubo un gran porcentaje que se mostró dispuesto a participar, y les dábamos opciones de cómo ven que podrían participar, y en la mayoría de los casos la participación podría ser a través de relevar datos en el campo, que es un poco ligado también a la app, y analizar los resultados obtenidos como una forma de validación, no solo con las métricas que utilizamos, sino analizar los resultados obtenidos con visualizaciones, con conocimiento en el territorio. Bueno, y para ir cerrando, solo queríamos contarles un poco qué es lo que nos deja todo este proceso. Venimos trabajando en el equipo desde hace tiempo con diferentes ejes, tratando de incluir perspectivas, de la perspectiva de géneros y diversidades, y este taller es un paso más hacia eso. Algo que nos surge en cada una de estas actividades y que nos surge como enseñanza es la importancia de la comunicación, que no puede ser en un solo sentido. No podemos esperar que el paper alimente diálogos por sí mismo. No podemos esperar que si entregamos un documento y que eso sea la forma de comunicar los resultados. Creemos genuinamente que es necesario generar espacios de diálogos, de ida y vuelta, espacios abiertos, espacios diversos, espacios participativos, espacios en donde podamos tener pluralidad de voces, que en general son formas de hacer ciencia que llevan más tiempo, que no tienen métricas muchas veces para poner en el SIGEVA, pero que sin embargo creemos una forma mucho más valiosa de que nuestros conocimientos y nuestras investigaciones lleguen realmente y sirvan de aporte para la toma de decisiones. Un par de ejemplos que les pongo acá de que salieron del taller son estos diálogos que se generan. Bueno, termino con esto. Son estos diálogos que se generan.
Dale. Que se generan diálogos que por ahí no se generarían sin estos espacios, entre personas que por ahí no se encontrarían de distintos ámbitos. Y por ejemplo, algo interesante que surgió fue que es importante identificar superficies de cultivo y de maíz y de trigo, porque estos a su vez son insumos relevantes para el sistema forrajero, que a su vez son procesos fundamentales en el engorde del clúster ganadero y que permitirían analizar posibilidades de abaratar costos de aprovisionamiento local. Son ejes que por ahí uno no surgen cuando uno hace la investigación per se. En el taller surgió esto de pensarnos en clave de red, en fortalecer los diálogos entre productores, productoras y ciencias, en las diferentes escalas temporales que pueden generar los impactos de los usos y coberturas de suelo, y en problemáticas que por ahí uno no visualiza si no está hablando en este tipo de encuentros. Un ejemplo muy concreto era el olor de los corrales y la ubicación de ellos en relación a las ciudades. Así que con esto cerramos.